La literatura como reflejo de la sociedad ha explorado este tema de diferentes formas. Emocional, psicológica, económica y social. Y también tiene todo un contraste político. A mí me gusta mucho hablar de este señor Alfredo Molano. Es un sociólogo, periodista. Hay una frase que me encanta mucho de él y es que dice que era más lo que borraba que lo que escribía. Fue el primero, dentro de todo ese viaje que él hizo, fue el primero en meterse a las montañas a describir y a transcribir esas historias de los desplazados. Hay un contraste también con todo lo que tiene que ver con las tierras. Ese escenario me pareció muy chévere. Leer a Alfredo Molano, yo siento que en lo que es la Universidad Nacional es una institución. Sin embargo, otros autores han surgido de él y la violencia se transfigura también entre lo político, lo económico, lo que tú decías ahorita, pero también tuvimos un fenómeno y después el narcotráfico. Y de ahí nace un escenario, lo que es Pablo Escobar, y cómo la literatura, digamos, entra en ese escenario. Tenemos ejemplo, que el narcotráfico no solo le dio la plata a los que vendían la droga, le dio plata a los que hicieron las novelas. De este tema nació toda una onda que en los años 90 se llamó la novela sicarial. Y tenemos ahí a Vallejo, tenemos a Jorge Franco. Tenemos una cantidad de autores y de letras que surgieron con el tema del narcotráfico. Rosario Tijeras, es como que la vendedora de rosas. Pero quien catapulta, digamos que toda esa literatura del narcotráfico, para mí es la Virgen de los Sicarios. Y Fernando Vallejo lo sabe hacer muy bien. Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas de esta suerte consagradas den en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén. Fernando Vallejo es el maestro de la literatura sicarial, yo lo diría yo. Pero a mí me gustó mucho lo que hizo Fernando Vallejo ahí, es como enrolla la religión, critica una sociedad colombiana camandulera y aparte de eso da otro performance de los sicarios. ¿Quién se imaginó un sicario de 15 años gay en una sociedad completamente machista y conservadora? Para mí, o cuando yo leí ese libro y luego veo la película, para mí eso es todo, o sea, imagínense eso hace 20, 25 años, el boom que generaba un sicario gay, entendiendo que la muerte también es machista. Y póngale el contexto que no solamente el sicario gay, sino también sociedad de los 90s. Medellín, esa Medellín disfrazada. Pidiéndole a mi Dios que ojalá lo pueda matar. No, amén por eso. La manera en que Fernando Vallejo retrata a la sociedad colombiana, no solamente en ese libro, sino en todos, porque es evidente que este señor hace una radiografía del país en cada uno de sus libros. Pero refleja muy bien el tema del que hoy queremos hablar. Es esa violencia... Ese látigo que nos pegó re duro en los 90. Pero yo siento que todavía existe ese boom, y así como existió el boom de Márquez, de Vargas Llosa, de ese boom latinoamericano, yo siento que Colombia ha entrado en ese boom del boom de la violencia, escribir sobre la violencia. Faciolince, el libro del olvido que seremos, pues es una historia de violencia. Ya hablamos de Vallejo, hay diferentes autores. García Márquez lo hace desde su realismo mágico. Pero a mí hay uno de los autores que me ha marcado muchísimo y es el señor Gilmer Mesa. Incluso este libro, Las Travesías, es una novela en la que él retrata ese siglo XX. Yo siento que yo podría dictar una clase a partir de ese libro sobre el siglo XX, porque habla de los pájaros, habla de ese conflicto entre conservadores, entre liberales, la muerte de Gaitán, que es como el boom, aunque no sé qué tan boom sea dentro de la literatura. Y sin embargo, también hay un vacío muy fuerte que yo logro dentro de estos autores que conozco, y es el papel de la mujer. Y creo que tú habías encontrado un par de escritoras que también han hecho hablando algo sobre la de violencia. eso, hay una cuestión aquí, y es los niños en la guerra. No es un tema lejano, porque justamente ahorita estamos en un conflicto increíble por el reclutamiento forzoso que se está presentando al sur del país. Se están llevando los niños.
Pilar Lozano, escritora colombiana, crecimos en la guerra, recopiló un par de crónicas, bueno, no un par, varias crónicas después de varios años de trabajo muy buenas, haciendo un recorrido por la historia de los niños, cómo los niños sufren la guerra. Hola, soy Pilar Lozano, autora de Crecimos en la Guerra. Son crónicas que nos muestran el horror que tuvieron que vivir los niños colombianos en medio del conflicto. Y pienso que en este momento es importante que entendamos todo lo que sufrieron los niños de las zonas alejadas del país. Tenemos que entendernos, tenemos que entender a los niños que estuvieron en la guerra y saber por qué tuvieron que un día optar por coger un fusil. Le voy a compartir, no somos basura. Jessica odia los viernes y los sábados. Esos días, en las lomas donde vive, hay limpieza. Y la limpieza quiere decir que unos hombres armados suben por esos despeñaderos y empiezan a dejar muertos por ahí. Esta es una historia de una niña que vive en Altos de Casuca. Es allí. Es la periferia. O sea, nosotros estamos aquí y cuántos niños en Altos de Casuca, en Las Lomas, en Soacha, están pasando la situación de Jessica. Esta mujer, Pilar Lozano, reitera la tragedia de una forma bastante cercana y nos da el resultado de muchas jornadas de trabajo, de periodismo, recopilando historias completamente reales, no tiene nada de ficción, pero son tan duras que realmente parecen de mentira. O sea, lo que hay aquí en 185 páginas pareciera que tiene muchísima fantasía. Y no, yo siento que también esa literatura es como muy fantasiosa, así como tú lo dices, para el extranjero. ¿Cómo es posible que eso pase en un país? Me acuerdo mucho de Alfredo Molano en un libro que se llama Desterrados, Crónicas del Desarraigo, y son crónicas, y quienes narran realmente esas crónicas son las víctimas. Entonces hay uno de los textos que me impresiona mucho, y es que el padre está celebrándole los 15 años a su hija en un corregimiento cualquiera, la fiesta de 15 años que se hace siempre ostentosa, y lo que hacen los paramilitares es que llegan y balean a todo el mundo. Y detrás de eso, ¿qué hay? ¿Cómo quedó la niña? ¿Será que esa niña todavía vive? ¿Será que existe? ¿Cómo hacía Alfredo Molano para meterse en esos escenarios? Usted se sienta, prende el televisor, noticias, la muerte, el asesinato de un líder, se llevaron a no sé quién, desaparecieron a aquel otro. Usted lo ve desde la comodidad de su sala y dice, Normal. tenaz, no, mucha, pobre gente. Yo abro este libro, leo No somos basura, o leo la historia de este personaje que habla de cómo llegó a la ciudad y dice: me instalé en la casa de mi tío en una barriada encaramada en una loma donde vivía gente muy pobre. Lo más malo fue la burla en la escuela, la burla que recibe el campesino por su hablado. Los de la ciudad hablan diferente. Uno puede pronunciar lápiz como los de la ciudad, pero en algo cambia el acento. Me sentía raro como un niño entre adultos, aunque éramos de la misma edad. Me hicieron a un lado. Nosotros nos sentamos acá, yo leo esto y dice uno, oiga, tenaz, ¿cuántos niños en los colegios distritales, en los colegios públicos, tienen esa realidad? se sienten igual? Tienen esa realidad de la violencia, pero mira que Pero esto lo acerca a uno ya. hemos tenido como dos escenarios, y es la violencia, esa violencia estructural del gobierno, en la que influye el gobierno, los partidos políticos, lo económico, pero también hay una violencia de la que tú acabas de intentar descifrar, y es la que se vive a diario, y es esa herencia de violencia que tenemos. Sin embargo, también hay una literatura que a mí me ha cautivado mucho, y es la literatura de los bandidos, y es esa literatura que escribieron los barrios, la literatura que escribieron los barrios populares,
esas crónicas que se escriben en los barrios populares, a mí me parece, eso parece una novela policíaca en la que están en contra de todo el mundo. Y lo logra, por eso digo que Gilmer Mesa lo narra muy bien cuando dice en una de sus frases es que fuimos un barrio de pobres y de diablos, pero nunca de pobres diablos. Esa frase es de los barrios, esa frase es de la calle, esa frase es de los chicos que vieron, digamos en la época de Escobar, a los de 16, 17 años ya andar en una moto y con un revólver, y así se criaron, o sea, no los crió la escuela, los crió el barrio, los crió la cuadra, por eso su libro se llama La Cuadra, y eso es fenomenal. Mire, yo no sé si usted sepa de los 90. No, yo no había nacido. Su merced todavía no yo estaba. en los Bueno, 90 yo bueno, le contaré que los 90. estaba en los planes de mi papá. Yo estaba pequeñita, tampoco. No, ya. Estaba pequeñita. Pero los 90 marcaron una época importante, no solo por la moda, no solo por la música que de raquera, sino porque muchísima gente se fue llegó de los pueblos a las ciudades. Migración. Y le voy a contar, a mí me tocó una parte de eso, de la violencia de los 90. Lo que escribe Pilar Lozano acá, muchas de esas cosas tal vez yo las sentí de primera mano. Me duele mucho lo que se ve en las noticias, me duele mucho la violencia que vivimos, pero me duele más estar sentada acá, sabiendo que hay gente allá que está pasando lo peor que un ser humano podría vivir. Reescribiendo la historia, reescribiendo unos cuantos libros que hablan de violencia. Y creo que quedan muchas preguntas en el aire y ¿esta vaina seguirá pasando? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Muchas gracias.